Buenos días. Yo soy Nasser Qureshi del ICAT. Aquí están presentes la doctora Celia Sánchez y el doctor Augusto García. Les queremos hablar de las actividades en el ICAT que hicimos durante la pandemia, impulsados por la UNAM, un proyecto PAPIT, y por la SECTEI del gobierno de la Ciudad de México. Empezamos a desarrollar oxímetros para su distribución y uso en México. Entonces, brevemente les vamos a contar de dos ejemplos de oxímetros que desarrollamos. El primero es un oxímetro muy sencillo y decidimos hacerlo un poco diferente de los comerciales. Entonces, esencialmente es un sensor con un microprocesador adentro. Y en lugar de una batería, lo hicimos para que podamos enchufarlo en cualquier fuente de poder para que dure un buen tiempo. Y para su monitoreo, exploramos la opción de usar un teléfono celular, que nos da muchas opciones de almacenaje, monitoreo, etc. En este caso podemos monitorear muchos oxímetros al mismo tiempo, pero lo que podemos hacer también es un poco de investigación. Podemos ajustar con mucho detalle todos los parámetros de medición de oximetría. Y esto nos da un control bastante interesante sobre los parámetros que podemos ajustar para diferentes colores de piel, presiones de sangre, etc. Entonces, este oxímetro nos llevó a estudiar un poco el tema de oximetría y nos dimos cuenta que hay bastante que estudiar. Entonces, el doctor Augusto les va a contar un poco sobre un trabajo teórico que emprendimos. Ok, gracias, Nasser. Sí, bueno, nada más comento brevemente, como yo recuerdo cómo iniciaron estos proyectos. A medida que nos adentrábamos a la emergencia sanitaria, empezaron a faltar los oxímetros, la gente empezó a comprar, sobre todo los oxímetros para uso en casa, ¿no? Y pues sí se presentó la situación que en México, aunque la oximetría de pulso es una tecnología ya bastante desarrollada y conocida y dentro de lo que cabe funcional, pues como muchas cosas en el país nos damos cuenta que nadie en México se dedica a ello, ni a entender los detalles, y si quisiéramos nosotros empezar a fabricarlos, resulta que no hay grupos de ingenieros, investigadores que manejaran esta tecnología como para poder empezar a fabricarlos o ensamblarlos en México, porque fabricarlos de primeros principios se ve algo complicado, ¿no? Sin embargo, para al menos ensamblarlos y poderlos distribuir. Y quizás eso fue lo que nos motivó así participar a este llamado a tratar de desarrollar oxímetros en México, que pues sí se ve como algo estratégico, ¿no? Tener al menos grupos de gente que entiendan bien la tecnología y que pudieran llegar a fabricarlos o promover la fabricación de estos en México. Claro, como cualquier proyecto, pues lleva bastante tiempo ponerse a ese nivel, y pues la emergencia sanitaria, esperemos, pero parecería que está ya reduciéndose y terminará y pues estaremos con los dispositivos listos. Pero bueno, sabemos que vendrán más pandemias, vendrán más problemas y definitivamente es bueno que en México haya grupos de gente que sepan manejar esta tecnología. Yo en lo particular, digo, realmente todo el trabajo lo han hecho aquí Nasser, Celia y los estudiantes, muy importante, que les han dado el apoyo, son los que han metido también mucho trabajo. A mí en particular, propuse apoyar con la parte teórica de entender cómo funcionan estos oxímetros. Es muy chistoso. La oximetría está muy desarrollada, es comercial, sin embargo, la parte teórica del modelado de la señal de los oxímetros es bastante
poco clara, chistosamente. Está como un poquito retrasada con respecto a la teoría que se utiliza para la propagación de luz en tejidos, por ejemplo, actualmente. Pero cuando uno ve la que aplican en los oxímetros, parecería estar un poquito retrasada. Esto tiene su explicación. El oxímetro, como está diseñado, es muy robusto. La señal es bastante, aunque está normalizada, digamos, de manera que quita efectos de los detalles del tejido de cada individuo en el que se va a medir la oxigenación de la sangre. Y aunque sí, es muy robusto, sigue teniendo algo de dependencia pues en los parámetros individuales de cada quien, ¿no? De la parte del cuerpo que se utilice para medir la oximetría. Y esto donde afecta es un poco en la calibración, y ese es un problema que nos ha interesado en tratar de entender bien qué tan correcta o buena es una calibración que se hace universal para un oxímetro a la hora que se le va a aplicar a diferentes personas. Y bien, en eso se ha empezado a trabajar y se han tenido algunos avances y estamos entendiendo más a detalle el problema. Esperamos que en los próximos meses o para cuando ya estén estos dispositivos fabricándose y distribuyéndose, pues tengamos un poquito más claro sobre la validez de la calibración, la unidad universal de calibración de estos dispositivos. Pero bueno, ya le doy la palabra a Celia para que nos dé un poquito más los detalles de cómo funcionan estos oxímetros y el que ellos han desarrollado, ¿no? Gracias. Gracias, Nasser. Gracias, Augusto. Tengo una presentación preparada que me gustaría presentarles y utilizarla como medio de soporte. Entonces, denme un segundo, la voy a compartir y ustedes, por favor, me indican en qué momento la pueden ver. ¿Ya la pueden ver? Ya se ve. Muy bien. Pues soy Celia Sánchez, soy investigadora en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, al igual que mis colegas, y como ellos han mencionado, los tres nos pusimos a trabajar en este problema de la oximetría de pulso que cobró una relevancia particular en esta pandemia que nos puso en jaque a nivel no tan solo nacional, sino mundial. Ya han mencionado aquí, sin embargo, lo voy a volver a mencionar. Estos proyectos tuvieron financiamiento tanto de la universidad como de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y no nada más financieramente, sino que se formó un grupo de trabajo donde se estuvieron abordando varios aspectos, el punto de vista tecnológico, el punto de vista, ya han mencionado aquí, de modelado, de entendimiento de un fenómeno que es la oximetría, así como de transferencia y vinculación con el sector salud. Yo trabajo en el grupo de dispositivos biomédicos y el ICAR tiene una vocación hacia resolver problemas enfocados a la atención de la salud de la población mexicana. La motivación de este trabajo, ya lo han expuesto un poco aquí, fue el monitoreo en la pandemia generada por la COVID-19 de la saturación de oxígeno, que es una medición que permite ver el intercambio de oxígeno que se da, esto transportado por la hemoglobina hacia los tejidos. Entonces, realmente no mide la cantidad de oxígeno, sino su intercambio dentro del organismo. De ahí es que se convierte en una medición muy relevante para seguir estas enfermedades respiratorias agudas. La oximetría tiene relevancia tanto en el monitoreo hospitalario como en el monitoreo en el hogar, que en esta pandemia específicamente se dio un seguimiento de las personas desde su casa para la recuperación. Aquí hubo un problema y sigue persistiendo este problema hacia la interpretación de la medición. Es probable que ustedes hayan estado en contacto con esta medición y ya habrán visto que entre personas utilizando un mismo oxímetro de pulso tienen mediciones distintas. En una misma mano, midiendo dedos distintos de esa mano, tienen mediciones distintas.
Y bajo ciertas condiciones que ya habían abordado un poco aquí, que puede ser el esmalte en las uñas, la cantidad de agua, esto quiere decir si posterior a un lavado de manos se hace una medición de oximetría, esto causa problemas en términos del valor que se va desplegando. Entonces, imaginen ustedes también el contexto donde un médico fue a visitar a un paciente en casa, utiliza su oxímetro propio y cuando se hace ya el monitoreo posterior de la persona a distancia, el oxímetro de casa da mediciones diferentes que las que da el médico con el oxímetro que él tenía. Y esto requiere que los médicos mismos hagan una interpretación de la diferencia entre el oxímetro de casa respecto del oxímetro que ellos están utilizando. Otra vez, apuntaba aquí hacia un problema de interpretación y un problema desde entender el fenómeno físico hasta la instrumentación de un instrumento. Decían ya aquí que el gran problema en términos de escasez, si bien también fue en términos hospitalarios, fue en los hogares de las personas. Los oxímetros incrementaron su precio, se escasearon, y estuvimos viéndolos de diferentes colores, de diferentes marcas, y la gran mayoría de los oxímetros comerciales que pueden ustedes encontrar funcionan bajo un principio de transmisión de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz va a viajar a todo lo largo del dedo. Sin embargo, nosotros utilizamos un principio de medición de la saturación de oxígeno, que decíamos es el proceso de oxigenación de los tejidos en el cuerpo, y el principio que usamos lo pueden ver ustedes en el diagrama de la parte superior izquierda, donde la luz se refleja tan solo en las primeras capas de la yema del dedo, lo que ya da una ventaja sobre la pérdida de luz que hay al transmitirse en un tejido biológico, en el dedo específicamente, y estos problemas de mediciones en el esmalte de la uña y otros aspectos que tienen inclusive que ver con la fisionomía de las personas, el color de piel y ciertas comorbilidades, ¿no? Que pudieran tener que ver con efectos cardiovasculares o inclusive la diabetes. ¿Por qué la diabetes? Porque cambia la condición de piel, por lo tanto cambiará cómo interacciona la luz con este fenómeno. Vean ustedes cómo físicamente en una instrumentación de un oxímetro tiene que ver con entender los fenómenos físicos que hay detrás. Y eso es un poco lo que nos ha motivado en este grupo a trabajar desde diferentes aspectos. Bueno, retomo un poco diciendo, entonces, que usamos este principio de reflexión de la luz en la superficie, en las primeras capas del dedo. Nos estamos enfocando, como el diagrama lo dice, en la parte de la yema. Este fenómeno es un fenómeno pulsátil, que quiere decir que va cambiando cómo aparece en función del tiempo. A partir de esta señal, entonces es que a través de un modelado y de curvas de calibración, se puede calcular la saturación parcial de oxígeno, dando cuenta de este fenómeno de oxigenación. A partir de ahí, instrumentamos un oxímetro de pulso que hemos llamado Oxipuma, reflejando la institucionalidad de este proyecto, que hace mediciones en dos rangos de luz, en una luz visible y en una luz infrarroja. Quiere decir que usamos dos señales y por un principio de reflexión óptica vamos a hacer la medición, donde se obtiene la saturación parcial de oxígeno y igualmente el pulso cardíaco en pulsaciones por minuto. El despliegue de datos se da en una pantalla LCD de 1.2 pulgadas que tiene una indicación de oxigenación baja, esto quiere decir menor al 90%, y un indicador en términos de la frecuencia cardíaca, de bradicardia y taquicardia, que corresponden a una frecuencia cardíaca baja y una frecuencia cardíaca alta. Tiene un apagado automático después de los 20 segundos. En las fotografías del lado derecho ustedes pueden ver un botón de encendido y realmente el Oxipuma se va a apagar solo después de no detectar que hay un dedo presente. Tiene un indicador del proceso de medición
para saber que la medición se ha refrescado y un indicador del nivel de batería, esto en la parte superior. Nosotros aquí pusimos énfasis en hacer un dispositivo amigable o relativamente amigable con el medio ambiente e incorporamos una batería recargable de ion litio. Esto es una diferencia respecto a la mayoría de los pulsioxímetros que se encuentran en el comercio. Entonces, esta batería que actualmente tiene permite un uso de aproximadamente 7 horas en uso continuo y tiene una carga por un cable USB-C, que son los cables convencionales con los que cargamos los celulares inclusive. Del lado derecho tienen una serie de fotografías ya desde la pantalla de inicio. Recordemos que esto es un prototipo. Y en las siguientes fotografías, en la parte de en medio, ya ven ustedes del lado izquierdo una medición en niveles normales, tanto de la saturación parcial de oxígeno del lado izquierdo, como de la frecuencia cardíaca que está del lado derecho. En la parte superior, decíamos, está el indicador de batería y en la parte inferior una barra que da el progreso del proceso de medición. ¿Por qué se da este proceso de medición? Porque ya apuntaban Augusto García que hay una promediación para obtener el valor final de la saturación parcial de oxígeno y es ahí donde se compensan algunos de los fenómenos que ocurren tanto en diferencias de fisionomías de las personas como físicamente cambios que se dan en la señal óptica. Por eso le tiene que llevar un cierto tiempo el procesamiento y poder refrescar esta medición. Del lado derecho ya ven ustedes una medición que está fuera de rango del lado derecho para la frecuencia cardíaca, donde el despliegue se da en un color distinto. El color verde indicará niveles normales y un color naranja indicará que alguno de los valores está fuera de rango, sea hacia bradicardia o taquicardia en el caso de la frecuencia cardíaca, o sea hacia una oxigenación baja, decíamos esto por abajo del 90% de saturación de oxígeno. Las fotografías de la parte inferior ya tienen ahí un desplegado de cómo cuando se está en el proceso de carga, decíamos a través de este cable USB-C, se despliega una indicación de no usar en ese momento el aparato para tener una precaución en términos de descargas eléctricas, posibles descargas eléctricas, pero sepan que si hay una urgencia en el momento en el que se va cargando, al introducir el dedo para hacer la medición, empezará el proceso de medición, aún cuando está conectado. Sin embargo, por precaución, decíamos, es que se despliega esta leyenda de no utilizar. Y por aquí tienen del lado derecho inferior una aproximación del conector por el puerto de carga. Ahora bien, vean ustedes cómo en comparación con un oxímetro comercial, en este caso es de la marca Jokebon, ya hicimos aquí un comercial, prácticamente estamos al mismo tamaño, hicimos un desarrollo que es compacto y ustedes verán que la impresión se hizo con esta manufactura aditiva que nos permite un prototipado rápido y en este prototipado es que todavía la estética del Oxipuma habrá que mejorarla con otros procesos de fabricación en términos de la carcasa. Por el desempeño en la gráfica del lado inferior izquierdo, ven ustedes una promediación de los errores relativos del Oxipuma. Aquí estamos mostrando dos Oxipuma, el Oxipuma 1 y el Oxipuma 4, porque los hemos numerado en una serie secuencial conforme los vamos fabricando. Y el error relativo porcentual, decíamos, comparado con un aparato comercial, queda por abajo de 2 unidades de saturación parcial de oxígeno en todos los casos. Este error viene principalmente de variaciones que se dan al tener un movimiento aún involuntario del dedo. Cuando uno dice no estoy moviendo el dedo, se alcanzan a percibir ciertas variaciones de la señal cuando monitoreamos directamente la señal del Oxipuma. Este es un buen resultado, además de que es una medición bastante estable comparada con el comercial. En términos de la frecuencia cardíaca, tenemos un error que todavía es mayor
que el de saturación parcial de oxígeno, y esto tiene que ver con el ruido que se introduce en la señal por ruido per se o por cambios de nivel que tiene la señal. Y aquí estamos en un error que llega a ser del orden del 10%, otra vez principalmente debido a variaciones mecánicas. Este error que tenemos en la frecuencia cardíaca nos llevó a hacer un trabajo más intenso en términos de entender las señales, cómo estaban cambiando y cómo teníamos que interpretarlas, inclusive procesarlas. Aquí les muestro un poco resultados de 3 parámetros que tienen que ver con la medición. El primero es la frecuencia de muestreo, que tiene que ver con el número de datos que se recuperan en una ventana de tiempo. Esto quiere decir que si usamos una frecuencia de muestreo muy alta, la señal estará representada por un número de datos tal que la puedo reproducir en una forma bastante fiel. Esta es la gráfica que ven ustedes en el recuadro de color azul superior. Sin embargo, al bajar la frecuencia de muestreo, en este caso es un valor de 60 muestras por segundo, vean ustedes cómo se pierde detalle en la fidelidad de la reproducción de la señal, y esto da un problema al analizar estos valores. En términos de la frecuencia cardíaca, desde el punto de vista médico, un rango de frecuencia cardíaca normal puede variar entre 50 y 100 pulsaciones por minuto, pero suelen utilizar un rango ampliado que va desde 40 hasta 180 pulsaciones por minuto. Esto tiene que ver porque estamos calculando la frecuencia de esta señal, y conforme el rango de ocurrencia de el evento ocurra en valores más alejados, eso puede dar problemas en términos de tener que garantizar que dentro de todo el rango se obtienen mediciones con la misma sensibilidad y resolución. Finalmente, también nos interesó aquí el factor señal a ruido. Este factor señal a ruido tiene que ver con la pureza de la señal respecto de un ruido ambiental que puede venir de muchas fuentes de ruido. Ya apuntábamos hacia el ruido mecánico, pero puede ser a un ruido por atenuación de la señal, porque el dedo pudiera tener o grasa o agua, decíamos que eso atenúa la señal óptica, y en términos generales todas las fuentes de ruido que llevan a una atenuación de la señal. Por lo tanto, el nivel de la señal respecto del ruido puede ser mayor o menor según las condiciones de medición cambien. En el caso de las gráficas que ven ustedes en el recuadro de color verde, yo espero que ustedes también lo vean verde, si tenemos un factor señal a ruido de 100 decibeles, quiere decir que la señal tiene un valor 100 decibeles por arriba de lo que es el nivel del ruido, y vean ustedes cómo se tiene una reproducción de la señal bastante fiel. Sin embargo, cuando este factor señal a ruido decrece y llega a un valor de 30 decibeles, vean ustedes cómo se deforma la señal por un rizo que se le agrega, se le añade a la señal. Y si yo tengo que detectar la frecuencia, y la frecuencia la puedo entender como el tiempo que transcurre entre dos máximos, lo que da el periodo de la señal, y el inverso de ese valor será la frecuencia. Bueno, en todo caso, este cálculo se da a partir de los máximos de la señal. Si se tiene una baja relación señal a ruido, los máximos pueden estar enmascarados por no ser un máximo verdadero de la señal, sino un máximo espurio debido al ruido. Estos 3 factores los estuvimos analizando, y lo que ven ustedes aquí son señales sintéticas que nosotros programamos y fuimos modificando para poder reproducir las señales que se estaban dando en el Oxipuma, y entender cómo teníamos que procesarla de acuerdo a variaciones respecto de estos 3 parámetros que les he contado ahora. Finalmente, llegamos a una discusión donde
podemos retomar los resultados más relevantes de este desarrollo, y es que realizamos un prototipo de oxímetro que tiene un buen desempeño, ya funcionalidades comparables con un dispositivo comercial, en el que obtuvimos un error menor al 2% en la saturación parcial de oxígeno y que todavía es del orden del 10% en términos de la frecuencia cardíaca. Para disminuir este error en la frecuencia cardíaca, estamos actualmente utilizando algoritmos basados en la intensidad, pero al mismo tiempo ahora estamos trabajando en algoritmos más robustos en términos de el ruido que pueden tener y las variaciones de nivel a señales, y son algoritmos basados en la frecuencia. Bueno, les he mostrado los resultados principales y ya mis compañeros aquí, mis colegas han apuntado hacia que es un tema que se ha vuelto interesante y que se vuelve relevante para estudios desde el punto de investigación y de desarrollo tecnológico. Muchas gracias por su atención.